A veces uno cree que está haciendo todo bien, que mientras no te metas demasiado, todo va a estar en orden. Que así es más fácil, más tranquilo. Pero hay momentos en los que algo pequeño, casi sin importancia, te empieza a incomodar más de lo que debería. ¿Qué pasaría si descubres que eso que siempre hiciste para protegerte, en realidad está alejando a alguien importante? Esta es la historia de un hombre que llevaba años evitando decir lo que sentía, hasta que una frase, dicha casi sin intención, le hizo darse cuenta de algo que ya no podía ignorar. Porque a veces no es lo que pasa, sino lo que de pronto empiezas a entender. Héctor no reaccionó de inmediato a esa incomodidad que había empezado a insinuarse en él. La dejó pasar, como hacía con casi todo lo que no encajaba dentro de su orden. Volvió a su escritorio, revisó los números pendientes, acomodó los documentos con la precisión de siempre. Todo estaba donde debía estar. Todo seguía funcionando. Y, sin embargo, había algo que ya no terminaba de sentirse igual. Su rutina no era casualidad. Era una forma de mantenerse a salvo. Llegaba a la oficina a la misma hora, ocupaba el mismo lugar, hablaba lo justo. Sus compañeros lo describían como alguien confiable, correcto, fácil de tratar, siempre y cuando nadie intentara acercarse demasiado. Héctor sabía escuchar, pero rara vez se dejaba ver. Contestaba con amabilidad, pero evitaba abrir puertas que luego no pudiera cerrar. No era algo que hubiera decidido un día. Era más bien el resultado de muchas pequeñas decisiones repetidas en el tiempo. Aprender a no depender. Aprender a no esperar demasiado. Aprender que, si uno no se involucra lo suficiente, duele menos cuando algo se rompe. A veces se decía que era prudente, que no tenía sentido complicarse. Que la gente iba y venía, y que lo mejor era mantenerse firme, sin exponerse de más. Esa idea lo había acompañado durante años, volviéndose casi invisible en su forma de vivir. No lo cuestionaba. No lo necesitaba. Pero en los últimos días, algo había empezado a moverse por debajo de esa calma. No era algo evidente. No había pasado nada grande. Nadie había dicho algo particularmente duro. De hecho, todo había sido bastante normal. Una conversación breve, una frase lanzada sin intención, en medio de un momento cualquiera. Ni siquiera recordaba exactamente las palabras. Lo que sí recordaba era la sensación. Como si, por un segundo, alguien hubiera señalado algo que él prefería no mirar. No desde afuera, sino desde un lugar más cercano. Más incómodo. Intentó quitarle importancia. Se concentró en el trabajo, en los plazos, en las cifras que sí podía controlar. Pero la mente no siempre responde a la lógica. Mientras revisaba balances o ajustaba detalles, esa sensación volvía, como un eco suave pero persistente. Esa misma noche, en su departamento, el silencio le resultó más denso de lo habitual. No era la primera vez que llegaba y no había nadie esperando. Estaba acostumbrado. De hecho, lo prefería así. Nada de explicaciones, nada de expectativas. Solo él, su espacio, su ritmo. Pero algo en esa quietud empezó a incomodarlo. Se sorprendió pensando en conversaciones que había evitado, en mensajes que había dejado sin responder, en invitaciones que había rechazado sin darle demasiadas vueltas. No eran decisiones dramáticas. Eran pequeñas cosas, casi insignificantes, pero ahora empezaban a acumularse en su mente de una forma distinta, como si, de pronto, dejar pasar todo eso tuviera un costo que antes no había querido ver. Al día siguiente, en la oficina, notó detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. La forma en que alguien dudaba antes de hablarle.
Una pausa breve en una conversación que se cortaba demasiado rápido. Miradas que parecían esperar algo, y luego seguían de largo. Nada concreto. Nada que pudiera señalar con certeza. Y aún así, algo no encajaba. Héctor empezó a sentirse ligeramente fuera de lugar, como si estuviera observando su propia vida desde una distancia que ya no resultaba cómoda. Seguía haciendo lo mismo de siempre, pero ya no con la misma seguridad. Como si, en algún punto, esa forma de mantenerse al margen hubiera dejado de ser suficiente. Había una persona en particular que empezaba a aparecer más seguido en sus pensamientos. No por algo que hubiera pasado recientemente, sino por lo contrario, por lo que no había pasado. Por lo que había quedado pendiente. Por lo que él mismo había evitado enfrentar. No sabía exactamente qué estaba cambiando, pero sí tenía una intuición difícil de ignorar. Una que no venía de afuera, sino de un lugar más profundo, como si algo dentro de él estuviera tratando de decirle que seguir igual ya no era una opción. Aún así, no hizo nada. Se mantuvo en lo conocido. En lo seguro. En esa forma de vivir que tanto le había servido hasta ahora. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, esa seguridad empezaba a sentirse frágil. Y lo más inquietante no era lo que estaba pasando, sino la sospecha de que, si no hacía algo distinto, podría estar acercándose exactamente a aquello que siempre había querido evitar. Sin saber cómo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Quizás no era que los demás se iban. Quizás había algo en el que hacía que eso terminara ocurriendo. Y esa posibilidad, aunque todavía difusa, fue suficiente para dejarlo inquieto, de una forma que ya no podía ignorar. Los días siguientes no trajeron nada extraordinario, y sin embargo, para Héctor, dejaron de sentirse normales. No había un cambio visible en su rutina, pero por dentro algo se había desacomodado lo suficiente como para que cada detalle empezara a pesar más de la cuenta. En el trayecto al trabajo, rodeado de gente que no conocía y que probablemente nunca volvería a ver, su mente no encontraba descanso. Antes ese espacio era neutro, casi automático. Ahora, en cambio, se llenaba de pensamientos que no lograba ordenar. Recordaba situaciones pequeñas, casi olvidadas, y las observaba desde un lugar distinto. Como si algo en su forma de mirar hubiera cambiado sin pedirle permiso. Se sorprendió repasando conversaciones antiguas, gestos que en su momento no había cuestionado. Momentos en los que alguien había intentado acercarse un poco más, y él había respondido con distancia, con silencios, con una cortesía que marcaba un límite sin necesidad de explicarlo. En ese entonces, le había parecido lo correcto. Ahora no estaba tan seguro. No era culpa, exactamente. Era más bien una duda persistente, una incomodidad que no terminaba de tomar forma, pero que tampoco desaparecía. En la oficina, el ambiente seguía siendo el mismo. Los mismos escritorios, las mismas voces, el mismo ritmo. Pero Héctor ya no se movía dentro de ese espacio con la misma naturalidad. Había una ligera tensión en su forma de responder, una pausa más larga antes de contestar algo simple, una tendencia a observar más de lo que hablaba. Notó, por ejemplo, que cuando alguien intentaba prolongar una conversación más allá de lo necesario, su reacción era automática: cerrarse. Cambiar de tema. Volver a lo técnico. Evitar cualquier terreno que pudiera volverse personal. Siempre había sido así. Pero ahora, en lugar de sentirse seguro, ese mecanismo le generaba una incomodidad que no sabía cómo manejar. Era como si se estuviera viendo desde afuera. Hubo un momento en particular que lo dejó inquieto. No por lo que pasó, sino por cómo lo vivió. Alguien se acercó con la intención clara de compartir algo más que trabajo. Una conversación breve, sin carga aparente, pero con una apertura distinta. Héctor lo percibió,
casi de inmediato. Y, sin pensarlo demasiado, hizo lo que siempre hacía. Se mantuvo en la superficie. Respondió con precisión, con amabilidad, pero sin permitir que nada más se desarrollara. Cerró la conversación con una excusa neutra y volvió a lo suyo. Todo ocurrió en segundos. Nada fuera de lo común. Pero esta vez, al quedarse solo, algo no encajó. No era la otra persona lo que le incomodaba. Era él. La sensación de haber repetido un patrón sin cuestionarlo, de haber tomado una decisión sin elegirla realmente, empezó a pesarle más de lo que esperaba. Y lo que antes le habría parecido irrelevante, ahora se quedaba con él durante horas. Esa misma tarde, al salir del trabajo, decidió no volver directamente a casa. Caminó sin rumbo claro, como si necesitara moverse para ordenar lo que tenía en la cabeza. Las calles, llenas de gente y ruido, le ofrecían una distracción momentánea, pero no lograban apagar del todo lo que venía sintiendo. Fue en ese recorrido donde ese pensamiento tomó más fuerza. No era una idea completamente nueva, pero nunca la había dejado avanzar tanto. La posibilidad de que su forma de protegerse no fuera tan neutral como creía. Que, en lugar de evitar el abandono, estuviera contribuyendo a él, le resultó incómodo. Incluso injusto. Durante años había hecho lo que consideraba correcto. No exigir, no depender, no exponerse más de lo necesario. Había aprendido a sostenerse solo. A no pedir más de lo que estaba dispuesto a perder. ¿Cómo podía ser que eso, que tanto le había servido, ahora pareciera volverse en su contra? Intentó explicárselo de manera lógica. Pensó que tal vez estaba exagerando, que todo respondía a un momento puntual, a una interpretación equivocada. Que no tenía sentido cambiar algo que había funcionado durante tanto tiempo, pero había algo que no encajaba en esa explicación. Esa persona que empezaba a ocupar más espacio en sus pensamientos no aparecía por casualidad. No era alguien lejano, ni irrelevante. Era alguien con quien había construido una cercanía distinta, aunque nunca la hubiera nombrado así. Alguien que, sin darse cuenta, había empezado a formar parte de su rutina de una manera que no había previsto. Y ahora, al mirar hacia atrás, notaba las señales. Las veces que había evitado una conversación importante. Las veces que había elegido el silencio en lugar de decir lo que realmente pensaba. Las veces que había asumido que el otro entendería, sin necesidad de explicarse. Todo eso, que antes le parecía una forma de mantener el equilibrio, ahora empezaba a verse como una distancia difícil de justificar. Aún así, no hizo nada al respecto. Se mantuvo en lo conocido. Respondió como siempre. Actuó como siempre. Se dijo que no era necesario complicar las cosas, que no había motivo para cambiar una dinámica que, en apariencia, seguía funcionando. Pero la diferencia estaba en él. Porque ahora ya no podía ignorar lo que sentía. La duda seguía ahí, creciendo de a poco, filtrándose en sus decisiones más simples. Y aunque intentaba convencerse de que todo estaba bajo control, había una parte de él que ya no estaba tan segura. Una parte que empezaba a preguntarse si, esta vez, seguir igual podría tener consecuencias que no estaba dispuesto a asumir. Con el paso de los días, lo que antes era una incomodidad difusa empezó a tener consecuencias más visibles. No eran errores graves, pero para alguien como Héctor, eran suficientes para encender una alerta interna que no podía ignorar. En el trabajo, comenzó a perder detalles que antes controlaba sin esfuerzo. Revisaba un informe y tenía que volver atrás porque algo no cuadraba. Dejaba pendientes que normalmente habría resuelto en minutos. Incluso su forma de responder cambió, más corta, más impaciente, menos precisa. Nadie dijo nada directamente, pero las miradas empezaron a notarse.
Esa sensación de control que siempre lo había sostenido empezaba a fallar, y eso lo inquietaba más de lo que quería admitir. No era solo cansancio. No era una mala semana. Había algo más profundo que no lograba contener. En medio de ese desorden, el vínculo que venía ocupando espacio en su mente empezó a volverse más frágil. No hubo una discusión clara ni un quiebre evidente, pero sí pequeños cambios que Héctor no pudo dejar de percibir. Respuestas más tardías. Conversaciones que se acortaban sin explicación. Una distancia sutil que no se podía señalar, pero que estaba ahí. Al principio intentó convencerse de que no era nada. Que estaba exagerando. Que cada quien tenía su ritmo, sus tiempos. Pero esa explicación no le alcanzó. Porque, en el fondo, ya conocía esa sensación. La había vivido antes, en otros momentos, con otras personas. Esa especie de retroceso silencioso, donde todo parecía seguir igual, hasta que ya no y sin darse cuenta, su reacción fue automática. Se cerró. Dejó de buscar. Dejó de intentar. Redujo su presencia, como si adelantarse a la distancia del otro pudiera hacerlo menos doloroso. Se convenció de que era mejor así, que no tenía sentido insistir donde ya no había lo mismo de antes. Pero esta vez, algo no encajaba del todo. Porque junto a ese impulso de retirarse, apareció una incomodidad nueva. Una duda que no lograba disipar. La sensación de que quizás estaba interpretando todo desde un lugar demasiado conocido. Desde el miedo. Esa idea lo acompañó durante varios días, sin terminar de tomar forma. En momentos sueltos, sin aviso, aparecían recuerdos que no buscaba. Situaciones pasadas que, vistas desde ahora, tenían un matiz distinto. Recordó, por ejemplo, una relación anterior que había terminado sin una explicación clara. En ese momento, había asumido que simplemente no había funcionado. Que la otra persona había decidido irse, como tantas otras. Nunca lo cuestionó demasiado. Pero ahora, al volver sobre esos momentos, aparecían detalles que antes había pasado por alto. Silencios prolongados que no intentó llenar. Conversaciones evitadas cuando empezaban a volverse incómodas. Una distancia que no había surgido de golpe, sino que se había construido poco a poco, también desde él. Ese recuerdo no trajo una respuesta, pero sí una inquietud más profunda. La posibilidad de que no todo hubiera sido como él lo había entendido. Volvió al presente con esa sensación instalada. Y lo que estaba ocurriendo ahora empezó a verse bajo esa misma luz. Ya no como algo que simplemente le estaba pasando, sino como algo en lo que él también participaba, aunque no quisiera admitirlo. Aún así, no cambió su comportamiento. Cada vez que sentía el impulso de acercarse, de decir algo más, de intentar aclarar lo que estaba ocurriendo, algo en su interior se lo impedía. Una mezcla de inseguridad y costumbre lo detenía justo antes de dar ese paso. No sabía cómo hacerlo. No sabía qué decir. Y, sobre todo, no estaba seguro de querer exponerse a lo que pudiera pasar. Esa contradicción empezó a desgastarlo. Por un lado, la sensación de que debía hacer algo distinto. Por otro, la incapacidad de salir de su forma habitual de reaccionar. Quedarse en ese punto intermedio, sin avanzar ni retroceder del todo, se volvió cada vez más difícil de sostener. En el trabajo, esa tensión interna empezó a notarse aún más. No en grandes errores, sino en su forma de estar. Más distraído. Más ausente. Como si una parte de él estuviera siempre en otro lado. Incluso fuera de la oficina, en espacios donde antes se sentía cómodo, la sensación era la misma. Nada había cambiado realmente en el entorno, pero su forma de percibirlo sí. Todo parecía tener un peso mayor, como si cada decisión, por pequeña que fuera, tuviera una consecuencia que antes no había considerado. Y en medio de todo eso,
El vínculo que lo inquietaba seguía ahí, sin resolverse. Ni se rompía del todo, ni volvía a ser lo que era. Se mantenía en una especie de pausa incómoda, donde cualquier movimiento podía inclinar la situación en un sentido u otro. Héctor empezó a sentir que estaba perdiendo algo, pero no sabía exactamente qué. No era solo la posibilidad de que esa persona se alejara. Era algo más difícil de nombrar. Como si, en ese proceso, también estuviera perdiendo una versión de sí mismo que hasta ahora le había resultado suficiente. Esa idea lo dejó en un lugar extraño. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía claro qué hacer. No podía apoyarse en sus certezas habituales. No podía decirse que todo estaba bajo control. Solo tenía una sensación persistente, cada vez más difícil de ignorar. Algo tenía que cambiar. Pero no sabía cómo empezar. Y esa incertidumbre, lejos de impulsarlo, lo dejó inmóvil, atrapado entre lo que siempre había hecho, y lo que, por primera vez, empezaba a sentir que ya no le alcanzaba. Los días dejaron de sentirse como una secuencia ordenada. Para Héctor, el tiempo empezó a comprimirse en momentos cargados de una tensión que ya no podía sostener con la misma facilidad. Lo que antes era duda ahora era una presión constante, como si algo estuviera a punto de romperse, y él supiera que no podría evitarlo. Esa sensación encontró su punto más claro una tarde, cuando todo lo que venía evitando terminó por alcanzarlo. No fue un evento dramático en apariencia. No hubo una escena que anunciara lo que estaba por pasar. Fue algo más sencillo, más real. Una conversación que llevaba tiempo pendiente. Una de esas que siempre había dejado para después, convencido de que no era el momento adecuado. Pero esta vez no pudo postergarla. El encuentro ocurrió en un espacio que no tenía nada de especial. Un lugar neutro, casi indiferente. Sin embargo, desde el primer instante, Héctor sintió que algo no encajaba. No en el entorno, sino en la forma en que esa persona estaba frente a él. Había algo distinto. No era solo una cuestión de distancia. Era una calma que no reconocía. Una manera de estar que no coincidía con lo que él esperaba encontrar. Durante días había anticipado ese momento desde el miedo, imaginando escenarios donde todo confirmaría lo que ya creía, que estaba siendo dejado de lado, que el vínculo se estaba rompiendo, que una vez más alguien se alejaba sin que él pudiera hacer nada. Pero la realidad no encajó con esa idea. Esa persona no parecía estar huyendo. Tampoco parecía estar esperando algo de él. Simplemente estaba, en otro lugar. No físicamente, sino emocionalmente. Y fue ahí donde algo empezó a desordenarse de verdad. Héctor sintió una incomodidad que no venía de lo que estaba ocurriendo afuera, sino de lo que empezaba a entender por dentro. Durante días había interpretado cada señal desde su miedo, convencido de que la distancia era una decisión del otro. Pero ahora, frente a esa presencia distinta, esa explicación empezó a perder fuerza. No todo era abandono. Esa idea, que hasta entonces había sido una certeza silenciosa, comenzó a resquebrajarse. No de golpe, sino como algo que ya no podía sostenerse con la misma seguridad, porque al observar con más atención, aparecieron detalles que no había querido ver antes. Momentos en los que el otro había intentado acercarse, sin obtener una respuesta clara. Espacios donde una conversación podía haber avanzado, pero él la había detenido. Instantes en los que, sin darse cuenta, había elegido mantenerse al margen, incluso cuando no era necesario. No se trataba de culparse. Pero tampoco podía seguir negándolo. Había algo en su forma de estar que había contribuido a esa distancia. Y esa comprensión llegó sin suavidad. Se instaló en él con una mezcla de incomodidad, vergüenza y una claridad que no podía ignorar.
No era fácil aceptar que aquello que siempre había considerado una forma de protegerse también podía estar alejando lo que más le importaba. Pero lo más difícil no fue eso. Lo más difícil fue entender que ya no estaba frente a la misma persona de antes. Había esperado encontrar a alguien en el mismo lugar donde lo había dejado. Con las mismas preguntas, las mismas expectativas, la misma disposición. Pero el tiempo no se había detenido. Mientras él evitaba, el otro había seguido avanzando. Esa diferencia se volvió evidente en pequeños gestos, en la forma de sostener la conversación, en la ausencia de ciertas señales que antes estaban. No había reproche, pero tampoco había la misma cercanía. No había conflicto abierto, pero sí una distancia que ya no dependía solo de él. Y eso cambió todo. Porque por primera vez, Héctor entendió que no se trataba solo de lo que podía perder, sino de lo que ya había cambiado mientras él permanecía igual. La sensación fue inmediata. Una mezcla de urgencia y bloqueo. Por un lado, la necesidad de hacer algo distinto, de decir algo que nunca había dicho. De no repetir, otra vez, el mismo patrón que lo había llevado hasta ahí. Pero, al mismo tiempo, el miedo seguía presente. Más fuerte, incluso. Porque ahora no solo se enfrentaba a la posibilidad de perder al otro, sino a la idea de mostrarse de una forma que nunca había intentado. Decir lo que realmente sentía implicaba dejar de sostener esa imagen controlada que había construido durante años. Implicaba reconocer que no siempre había tenido razón, que había evitado más de lo que estaba dispuesto a admitir, que su forma de protegerse no era tan inofensiva como creía. Y eso lo dejaba expuesto. El conflicto dentro de él alcanzó un punto donde ya no podía esconderse detrás de explicaciones simples. No podía decirse que todo dependía del otro. Tampoco podía fingir que nada había cambiado. Estaba frente a una decisión que no podía esquivar. Seguir como siempre, sostener esa distancia, aceptar que el vínculo se diluyera sin intervenir, o hacer algo distinto. Arriesgarse a decir la verdad, aún sin saber cómo sería recibida. Pero elegir no era fácil. Porque, en ese momento, ambas opciones tenían un costo. Y mientras esa tensión crecía dentro de él, con todo lo que implicaba, Héctor se quedó en silencio, sintiendo por primera vez que lo que estaba en juego no era solo una relación, sino la forma en la que había decidido vivir hasta ahora. Y esta vez, quedarse como estaba ya no parecía una opción. Héctor no respondió de inmediato. El silencio que quedó después de ese encuentro no era vacío, era denso, como si todo lo que había evitado durante tanto tiempo estuviera finalmente frente a él, esperando algo que no podía postergar más. No había una forma perfecta de hacerlo. No había palabras ensayadas ni un momento ideal que pudiera garantizarle que todo saldría bien. Por primera vez, entendió que seguir esperando claridad antes de actuar era, en el fondo, otra forma de seguir evitando. Y aún así, el miedo seguía ahí. Miedo a equivocarse, a exponerse, a decir algo que llegara tarde. Miedo a confirmar que, tal vez, ya no había vuelta atrás. Pero junto a ese miedo apareció algo distinto. Más silencioso, pero firme. Una sensación de que, si no hacía algo diferente esta vez, volvería a quedarse con la misma pregunta de siempre. Esa que no lo dejaba avanzar. No fue un impulso repentino. Fue más bien una decisión que tomó forma poco a poco, como si algo dentro de él se estuviera alineando por primera vez en mucho tiempo. No desde la seguridad, sino desde la necesidad de ser honesto, aunque eso no garantizara nada. Cuando finalmente habló, no lo hizo con certeza, lo hizo con lo que tenía. Con dudas, con incomodidad, con palabras que no eran perfectas, pero sí reales. Expresó lo que había estado sintiendo, lo que había evitado decir, lo que había entendido demasiado tarde. No intentó justificarse ni buscar una respuesta inmediata.
solo dejó de ocultarse. La reacción no fue simple. No hubo una resolución inmediata ni una escena que acomodara todo en su lugar. Hubo silencio, impacto, emociones contenidas que empezaban a salir de una forma que ninguno de los dos podía controlar del todo. Pero también hubo algo más. Una apertura distinta, no como antes, no con la misma cercanía, pero sí con una honestidad que no había estado presente hasta ese momento. Como si, a pesar de todo lo que había cambiado, todavía existiera un espacio donde algo podía empezar a reconstruirse, aunque fuera de otra manera. Héctor no salió de ese momento con certezas. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si lo que había hecho sería suficiente o si llegaba tarde. Pero, por primera vez en mucho tiempo, eso no fue lo más importante. Lo que realmente cambió fue otra cosa. Entendió que había pasado años intentando adelantarse a una pérdida que nunca podía controlar. Que había construido una forma de vivir basada en evitar el dolor, sin darse cuenta de que, en ese intento, también se había ido alejando de lo que realmente importaba. No podía garantizar que nadie se quedara. Pero sí podía elegir no seguir viviendo como si ya se hubieran ido. Esa diferencia, aunque pequeña en apariencia, lo movió por dentro de una forma que no esperaba. No resolvía todo. No borraba lo que había pasado. Pero habría un espacio nuevo. Uno donde no todo estaba definido por el miedo. Con el paso de los días, esa decisión empezó a reflejarse en cosas simples. En la forma de responder, en la manera de estar, en pequeños gestos que antes evitaba sin pensarlo. No era un cambio radical, ni inmediato. Era más bien una forma distinta de habitar su propia vida. Más presente. Más dispuesto. Y en medio de ese proceso, sin grandes señales ni momentos extraordinarios, comenzó a notar algo que antes le habría pasado desapercibido. Una sensación de compañía que no dependía de que todo saliera bien. Una calma distinta, más profunda, que no venía de tener el control, sino de haber dejado de esconderse. Como si, incluso en medio de la incertidumbre, no estuviera tan solo como siempre había creído. Tal vez no podía cambiar el pasado. Tal vez no podía asegurar el futuro. Pero en ese punto intermedio, donde por fin se atrevió a ser honesto, descubrió algo que no había considerado antes. Que no era necesario tener todas las respuestas, para empezar a vivir de verdad. Y que, aún en ese momento imperfecto, alguien ya lo había visto por completo, incluso antes de que él se atreviera a hacerlo. A veces no es tan fácil como decir lo que sientes, pero quedarse en silencio también tiene un costo, ¿no? Si esta historia te hizo pensar en algo, o en alguien, me gustaría leerte. De verdad. Y si quieres seguir viendo historias como esta, que nos ayudan a mirarnos un poco más por dentro, puedes quedarte por aquí, hay varias más esperándote. Nos vemos en la próxima historia.